Vamos a la zona de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, a la vera de la Ruta 12. En ese lugar encontraron hace minutos apenas el cuerpo de Dayana Mendieta, esta joven de 22 años que estaba desaparecida desde el último viernes. Queremos precisiones, queremos saber qué pasa ahora. Está en línea con nosotros Nicolás Piray de Canal 6 de Entre Ríos. Nicolás, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes para ustedes. Bueno, un placer hablar con ustedes, pero no un placer hablar sobre este tema, ¿no? Que nos tiene en vilo desde ayer a la provincia de Entre Ríos. Contanos qué se sabe a esta hora de ese lugar, esa zona, ese lugar que estaban rastrillando y que acaba de ser el lugar, por supuesto, en el cual los investigadores confirman, el ministro de Seguridad y Justicia confirma que es el cuerpo de Dayana el que se acaba de encontrar. Es justamente Néstor Roncaglia, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, quien nos confirmó ese dato que todos queríamos saber desde cerca del mediodía, cuando empezamos a recibir los mensajes. Sí. Teniendo en cuenta, chicos, que se trabajó con un hermetismo que no es por ahí habitual en este tipo de casos, sí. Más en un pueblo que ustedes seguramente lo han hablado, un pueblo de 2.500, 3.000 habitantes, sí, sí. Donde efectivamente se conocen absolutamente todos. Y se trabajó desde la policía de Entre Ríos, desde la jefatura departamental de Tala, con un hermetismo impresionante. Anoche estuvimos hasta última hora tratando de averiguar algunos datos más. Esta mañana también, desde que se inició el rastrillaje, sí. Solo sabíamos la cantidad de personas, que fueron 130. Y del lugar del hecho, yo en 10 minutos estoy saliendo justamente para ese lugar. Nos separan algunos 100 kilómetros de Mansilla. Así que en una hora voy a estar en ese lugar, en el lugar que están peritando. A todos nos causó mucha tristeza cuando nos dijeron y nos confirmaron el lugar donde encontraron muerta a Dayana, que era buscada, ¿no? Nicolás, confirmamos algunos datos que se saben. Estaba siendo buscada desde el último viernes, por lo menos en principio por parte de la familia. La familia se la denuncia el sábado y a partir de allí el despliegue. Entendemos que anoche revisaron algún galpón de un hombre de 55 años que ya estaba detenido y encontraron ahí alguna prueba que a él lo vincula con la desaparición de Dayana y que posiblemente los haya conducido al lugar en el que se encontró el cuerpo. Sí, un señor como bien decías, de 55 años que muchos nos empezamos a preguntar ayer cuando hablamos con colegas y con el jefe departamental, Pedro Silva, ¿qué relación tiene este señor con Dayana de 22 años? Ajá. También el dato que nos hacían oficial es que cuando salió Dayana el viernes, aproximadamente 19:45 de su casa, salió hablando por teléfono. Ese dato nos confirmó la familia de Dayana. Salió hablando por teléfono en su auto, en su Chevrolet Corsa Classic, y de ahí no se supo absolutamente nada más. Lo que bien nos describió ayer el jefe departamental de Tala, el comisario inspector Silva, fue que este señor fue detenido. ¿Por qué? Porque no le permitió a la policía entrar a su casa y lo amenazó con un arma, ¿sí? A la policía. Entonces, bueno, está detenido por ese caso, por desobediencia a las fuerzas de seguridad. Ahora la otra pregunta: ¿por qué no quería que le allanen la casa o por qué no quería entregar? No, en realidad está bien, Nicolás. Es cierto lo que vos te preguntás, si es recontra válido, pero ¿por qué lo fueron a buscar a él? Ahí hay algún punto de contacto inicialmente. Y es un caso que es muy particular, por eso decíamos, chicos, ayer hablábamos con un colega de la zona que sigue desde el primer momento el caso y nos decía, es un caso habitual porque empezó incluso al revés que todos los otros casos de este tipo, deteniendo a una persona, y a partir de esa detención la pregunta, ¿por qué lo detuvieron y qué relación tenía esta persona de 55 años que tiene 2 hijos? Esto es un dato no menor. Entonces decía, bueno, quizás no quiso que la policía ingrese a entrevistar o a preguntarle algo a los hijos. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre con respecto a la relación que tenía esta persona de 55 años con Dayana, que lamentablemente apareció muerta. Ahí entendemos que la familia podrá ampliar estos datos, más allá de la conmoción de este momento, la familia que debe ser el profundo dolor absolutamente comprensible. Entendemos que dará algunos datos. El primer hallazgo importante
que se da, Nicolás, es el auto de Dayana intacto aparentemente, con las llaves puestas, cerca del lugar donde se halló el cuerpo o no del todo. Domingo 4 de la mañana, Sí. Policías haciendo... Los primeros policías que se movieron del lugar, todavía no había salido a la luz este caso a nivel provincial. Domingo 4 y 10 de la mañana encontraron encontraron el auto intacto, con la llave puesta, no Bien. tenía ningún rastro de haber sido forcejeado, en un lugar que quedaba a 2 kilómetros del casco céntrico, del casco urbano de la localidad. Sí. A partir de ahí se empezó el rastrillaje. Estamos hablando del interior del interior de la provincia de Entre Ríos, una zona muy de monte, Sí. de mucho verde, de mucho campo, ¿no? Entonces separan algunos kilómetros el lugar del auto al aljibe que lamentablemente encontraron hoy el cuerpo de esta joven de 22 años. Describinos, gobernador Mansilla, dijiste 2.500 habitantes, un pueblo chiquitito de los que está repleto la provincia de Entre Ríos y el interior de nuestro país. Sí, donde en realidad acá en Entre Ríos nos decimos, se conocen todos, y si no conoces a un chico o una chica, lo conoces al papá o al tío, Sí, claro. y si no, son familiares, Sí. ¿no? Un pueblo muy tranquilo, pero cuando digo muy tranquilo, ayer incluso hablamos con Francisco Pacinato, el intendente, que se mostraba consternado, pues decía, estamos todos ¿no? sorprendidos porque nunca pasó absolutamente nada. En Gobernador Mansilla queda en el centro de la provincia de Entre Ríos, muy tranquilo el pueblo, y donde, bueno, hoy lamentablemente es noticia nacional por este caso. De localidades grandes o conocidas relativamente, la que queda más cerca, que tampoco está pegada, es Gualeguay, que queda al sur de Gobernador Mansilla. Exactamente. Exactamente, un poco más cerca Rosario del Tala, que por ahí también es más grande, y es la cabecera del departamento, pero por eso de Rosario del Tala, de Gualeguay y de la ciudad de Paraná fueron los oficiales, cerca de 130 que viajaron a primera hora de hoy para continuar el segundo día, que terminó lamentablemente con esta noticia cerca del mediodía con el hallazgo de Dayana. ¿Cómo llega? El ministro de Seguridad y Justicia, Roncaglia, es el que oficialmente comunica, después de habérselo avisado a los padres, entiendo, a la familia, ¿le comunica oficialmente el hallazgo? Sí, con un simple mensaje, confirmando que es ella, confirmando que incluso se encontraba en un aljibe. Un ministro de Seguridad y Justicia que está muy presente en ese tipo de casos, ¿no? Que incluso se apersona en el lugar con el comisario general Claudio González, viajó instantáneamente desde la ciudad de Paraná, algunos 100 kilómetros lo separan también desde aquella localidad, y ya está en el lugar dirigiendo la operación que entiendo que será muy larga, por lo menos por este martes. Sabemos que vos tenés que ir hacia ese lugar. Un solo detenido y la sospecha es evidentemente una participación importante de esta persona, pero todavía, digamos, oficialmente, más allá de comunicar el hallazgo del cuerpo, sobre esta persona, mucho más que había una persona detenida, no se dijo. No se sabe, y por eso nos inquieta a nosotros el hermetismo que maneja la policía de Entre Ríos, que incluso es para destacar, obviamente. Sí. Y nos inquieta, y es un pueblo también, chicos, donde se conocen todos y el comentario es muy rápido. Y hay mucha más hipótesis que lo que realmente la línea de investigación que siguió la policía. Entonces por eso queremos apersonarnos en el lugar para tratar, ¿no? de entender un poco este rompecabezas que todavía lamentablemente no se armó. Vos, Nicolás, en un rato, y sabemos que te vas a ir para el lugar, para la zona, y tenés un rato largo de viaje. Lo que sabés a esta hora es que ese aljibe queda a qué distancia del casco principal del pueblo, unos 4 o 5 kilómetros. Mirá, sí, exactamente. Recién nos mandaron evidentemente la ubicación. Hay una, por eso vos me decías, un pueblo donde hay algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, una cerealera grande. Entonces nos dijeron, colegas allá, pasás la cerealera a 2 kilómetros a mano izquierda. Claro. Ese es el lugar justamente donde comenzó todo. Entonces se habla, al ser un pueblo chico, aunque sea monte, aunque sea todo verde, árboles, se habla de poca distancia de kilómetros, ¿no? Y por eso también entendemos el rápido hallazgo de la policía de bomberos de la brigada K9
al cuerpo de esta chica de 22 años. Hay un acceso desde la Ruta 12, que es el acceso Raúl Alfonsín, ¿no? A Gobernador Mansilla. Entiendo que un colega nuestro también nos decía hace un rato, Nicolás, que no estaba cerca, o el auto por lo menos no se había encontrado cerca del acceso principal al pueblo, sino en otro lado un acceso de los laterales o secundarios. Sí, sí, los accesos que se usan para o que acá lo llamamos camino de la producción, que no se usa tanto como para atravesar la ciudad, sino que para salir a algunas granjas o a algunos campos lindantes, ¿no? Estoy mirando el lugar cerca de que posiblemente sea un barrio cerrado, el Silencio, que ubican también como referencia, cerca de la Ruta 12 y cerca del lugar del hallazgo. ¿Sabes de qué se trata ese lugar? No, mira, estamos justamente averiguando nosotros porque no lo conocíamos. Sí, ahora que la información se hizo oficial, sabemos que es una zona más residencial, por así decirlo, sin movimiento. Pero lo que voy, chicos, es que por ahí para que entiendan, esa tranquilidad, esa zona alejada de la ciudad. Vos vas al casco céntrico de Gobernador Mansilla y también no ves mucho movimiento. Hay pocas casas que tienen cámara de seguridad y por eso también un poco se demoró el tema de ubicar un poco hacia dónde iba el Corsa, ¿no? Sí. Entonces complicó ese tema al rápido accionar de la policía. Nicolás, vas a estar seguramente un rato viajando hacia la zona y posiblemente tomemos contacto más tarde. Gracias.